Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. Y ahora una nota muy interesante, muy especial, con una colega. Muy especial también. Muy especial esta colega, que tiene una historia más de vida, pero yo no quiero abundar en esto, yo quiero que charlemos con ella. Ella nos va a contar un poco de ella, pero lo que más va a importar acá es la obra, lo que vio en el mundo, como médica, como persona. Estamos comunicados por vía telefónica con la doctora Fernanda Barral. Ella es colega, es médica dermatóloga y socorrista. Y a partir de ahí vamos a charlar. Doctora, ¿nos está escuchando, doctora Barral? Perfecto, los estoy escuchando. Bueno, un placer saludarte, colega. ¿Cómo están? Bueno, a ver, Fernanda, sé muy bien que vos sos una persona muy humilde. A ver, bueno, ni me conocen, pero bueno, no importa. Sí, pero me imagino que sí, porque alguien que hace lo que haces vos es una persona muy humilde, y que, que está haciendo cosas muy interesantes. Yo quiero que primero nos cuentes en 2 minutos. Sí. Vos estudiaste medicina, ¿sí? Sí. Sos dermatóloga. Y resulta que después te surgió una, no sé si llamarlo vocación aparte, que es la necesidad de ayudar a otros que están pasándola muy mal. ¿Puede ser? En realidad te lo voy a explicar como decimos, muy cortito. Estudié medicina por este motivo. Por este motivo. Estudié medicina pensando que jamás iba a ejercer, mucho menos que iba a ser dermatóloga. Ajá. Y con la idea de siempre de irme a donde fuera. No sé, perfecto. Digamos, en ese momento, bueno, era la década del 80, 90, bueno, era como que teníamos el target de lo peor en el mundo, era África. Claro. Entonces siempre fue con esa idea. Pero bueno, viste, después, en ese momento no era como ahora. Me casé, tuve 3 hijos, bueno, como que la vida se fue por ese lado. Bueno, me especialicé en dermatología y esto lo tenía en un cajón como que era imposible. O sea, está bien. Contame, a ver, primero, ¿dónde fuiste en principio, tu primer viaje? ¿Hacia dónde fue? El primer viaje fue a Idomeni, que es la frontera de Grecia con Macedonia. Te explico el contexto. O sea, yo estaba hace muchos años que estaba buscando cómo digamos, entrar en algún territorio. Me da lo mismo, yo soy cero fronteras, me da igual donde sea, no me importa. Claro. Pero bueno, sí lo que me rige es ir a un lugar donde no llega la ayuda, donde no hay una estructura. Entonces, con Médicos Sin Fronteras, por supuesto, intenté, pero ellos te piden 6 meses. Es un trabajo, o sea, son más un contrato, 6 meses mínimo de trabajo, a menos que justamente precisen a alguien puntual. Imagínate, yo como dermatóloga era medio complicado mi perfil. Así que bueno, decidí ir por mi cuenta, digamos, fue en abril del 2016, que justo yo ya estaba mirando toda la problemática que había en la gente que se escapaba de la guerra de Siria y cruzaba por el mar, desde Turquía a la isla de Lesbos. Y bueno, que se morían, por más que son aproximadamente 10 kilómetros, se morían ahogados. Una tragedia. Y bueno, yo me entero que hay un fotógrafo que está por ir, lo contacto, un fotoperiodista, Matías Quirno Costa, y no lo conocía ni nada, pero me dijo, bueno, vamos. Y bueno, armamos más o menos lo que íbamos a hacer. Y bueno, me fui con él y con 2 personas más que no conocía, 2 fotógrafas.
y cuando estábamos así como en el medio del viaje, se corta la frontera, o sea, cierra Europa la frontera, ¿sí? En medio de la guerra de Siria y otras, cierra la frontera. ¿Qué significa? Que hasta ese momento la gente podía llegar, cuando yo te hablo de gente, que es lo que llamamos refugiados, que en realidad justamente lo que no tienen es refugio. Estamos hablando de personas que están escapando literalmente de horrores que no nos podemos ni siquiera imaginar, y que llegan a Europa porque geográficamente es lo que tienen más cerca, y Europa decidió la Comunidad Europea cerrar la frontera. Entonces la gente igual le da igual, sigue escapándose porque lo que hay para atrás es peor, entonces siguen llegando. Entonces, bueno, en ese momento la gente que llegaba desde, digamos, la mayor parte llegaban de Siria, de la guerra de Siria, eran familias enteras que llegan a la costa, los que sobreviven al mar, digamos, llegaban a la costa de Grecia, pero no había un sostén de nada, o sea, no podían ir a una oficina, no habían ya nada porque estaba cerrado. Entonces todos iban al norte, a la frontera con Macedonia, para tratar de pasar la frontera. Entonces se instaló ahí se improvisó un campamento, el lugar se llama Idomeni, que había más o menos 15.000 personas, eran familias enteras en la calle, digamos, en la estación de servicio, bueno, al lado de la frontera, que estaba lleno de policía de Macedonia y de Grecia. Bueno, nosotros fuimos hacia ese lugar. O sea, que no tenían refugio. ¿Y ustedes fueron ahí? Nosotros fuimos ahí, o sea, yo era la única médica, yo no tenía una punta de nada, o sea, yo llegué, sabía que estaba Médicos Sin Fronteras, estaba la Cruz Roja y estaba Médicos del Mundo, como instituciones así organizadas. ¿Y te juntaste con alguna de esas instituciones o trabajaste sola? Bueno, en realidad llegué, me despedí de los fotógrafos y dije, bueno, nos encontramos a tal hora en el auto, y empecé a caminar por ahí, por el campamento, y bueno, sí, el primer lugar donde me aceptaron para trabajar fue Médicos del Mundo. Y ya el segundo día me mandaron llamar de una carpa de bomberos españoles que no tenían médico, y ya me quedé con ellos, con los bomberos, y bueno, trabajo había, o sea, no hace falta ser médico, digamos, lo que siempre yo explico, o sea, lo que menos había ahí era médicos, en ese campamento improvisado había un grupo de griegos, de hombres grandes que se ocupaban de limpiar el campamento, había otro grupo que había armado una carpa enorme con todo un sistema de baldes de agua y piletas adentro donde bañaban a los chicos todos los días, o sea, había otro grupo que cocinaba, o sea, tenías de todo, es como sostener una población de 15.000 personas que salió corriendo con lo opuesto. Claro, terrible. ¿Y la situación de sanitaria de enfermedades, qué es lo que le estaban pasando? Lo que vos veías más, mira, yo hice 3 viajes hasta ahora, en los 3 trabajé, la temática es la misma, que es refugiados, ¿sí? Que andan boyando por el mundo sin que nadie los reciba. Pero en los 3 lugares, escenarios diferentes. En este lugar, en Idomeni, había, como te digo, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja y Médicos del Mundo, o sea que había asistencia médica, que no llegaban a todos los rincones, digamos, del campamento. Por eso, en realidad, yo lo que implementé con una enfermera, lo que hacíamos era recorrer directamente todo el campamento durante todo el día, carpa por carpa, porque había gente que está dinamitada, mentalmente dinamitada, ¿no? Era una gente de clase media alta, no es que eran pobres, pero que estaban, digamos, algunos aniquilados con las familias que habían perdido, algunos 2 en el mar, que se les cayeron los hijos, otros otros en la guerra, entonces, a ver, tampoco estaban con las ganas de salir de esa carpa e ir hasta a la asistencia médica. Entonces, nosotros recorríamos todo el campamento. Lo que veías eran, por un lado, las enfermedades prevalentes de esta situación de hacinamiento, que te podés imaginar, pediculosis, escabiosis, enfermedades respiratorias, mucho problema porque nos gaseaban con bastante frecuencia desde aviones, así que había muchos problemas de conjuntivitis y de irritación de las vías aéreas, y después las enfermedades crónicas, o sea, es como que vos de repente toda la población de X lugar se traslada y que veías hipertensos, diabéticos, oncológicos sin medicación, o sea, digamos, pero en lo agudo era lo que te dije, gastroenteritis, yo fui en verano de allá, o sea que digamos, hacía un calor infernal, así que golpes de calor, gastroenteritis, parasitosis y enfermedades respiratorias sería como lo más agudo, ¿no? Y después cada uno acarreando con sus enfermedades crónicas. ¿Y tenías medicación? ¿Podías hacer...? Sí, medicación muchísima,
bueno, en la carpa que yo, médicos, tanto en Médicos del Mundo, que trabajé 2 días, como después con los bomberos, sí, había muchísima medicación. El tema era la accesibilidad, porque por eso yo al tercer, cuarto día que llegaron otros médicos, yo dije, no, yo voy a empezar, o sea, no me voy a quedar en la carpa, porque hay gente que no llega a la carpa. Entonces empezamos a hacer esto de recorrer de punta a punta el campamento, y ahí llevábamos un registro, volvíamos al otro día, porque hay gente que no me pregunté, pensaba que es otro idioma, otra cultura, o sea, es todo un escenario diferente, y no llegaban. Les decíamos, vayan a la Yellow Tent, que era la tienda amarilla, y no iban, o sea, entonces hay gente que no llegaba. Ese fue el primer... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 15 días. 15 días. Y después de ahí ya quedé como conectada. ¿No? De repente un día me llegó un mensaje si podía ir así como en 2 días a Serbia, y yo, bueno, o sea, ya quedé conectada ya entré, digamos, a este mundo. Sí. Y el segundo viaje en realidad ya lo hice con una organización que se llama Proactiva Open Arms, que es una organización española que trabajaba en red con otros barcos en la costa de Libia, con Médicos Sin Fronteras, con SOS Mediterráneo, bueno, eran varios barcos que trabajaban específicamente rescatando a la gente que sale en las pateras desde la costa de Libia, que tienen, posibilidades mínimas de sobrevivir, porque si vos ves el escenario, digamos, de la gente que sale de Libia hasta Tremendo. llegar a Europa, es imposible que lo hagan en esas pateras. Claro. Que están hacinados. Ustedes córtenme, porque si no... No hay problema. Por yo favor, te corto. Sí. Bueno, entonces en esa situación puntual, yo fui como la médica del barco y socorrista, digamos, éramos parte de la tripulación. Para mí fue un shock enorme, yo pensé que era como médica del barco, y no, desde el momento que puse un pie en el barco, que era un barco pesquero, adaptado para rescates, con enfermería y bueno, mucha medicación y mucha infraestructura, pero vos formás parte de la tripulación, así que desde el momento que navegamos desde Malta hasta la costa de Libia, que eran 2 días, todo el tiempo haciéndonos capacitación de cosas que para mí, o sea, de golpe me decían, Fernando, andá a la proa, yo ni siquiera sabía cuál era la proa, nada, claro, cero, andá claro. con el largavista y decinos a cuántos grados está tal cosa, no, el estrés que pasé, pero bueno, cuando hicimos el rescate ahí, lo que más ves, nada de lo que les diga, es muy difícil imaginarse esto, porque parece que uno está contando una película que vio, pero es una realidad, claro. Nada, o sea, esto supera cualquier realidad, cualquier ficción. Tremendo. Recibís algún mensaje de auxilio de alguna patera, bueno, en realidad en cuanto llegás al escenario te rodean los libios, la mafia libia, porque en Libia en este momento no hay un gobierno, está manejado por mafias y centros de detención donde venden personas, etcétera, torturan, bueno. Entonces, lo primero que te pasa es que te rodean algún barquito de los libios a una lancha diciendo que te retires bajo si no te la amenaza de la ametralladora. Claro. El director de la ONG es muy duro, es un catalán, que estábamos todo el tiempo en contacto, y él decía, les decíamos, bueno, nos dicen que van a matar a la gente que rescatemos y a nosotros, no importa, rescaten. Y bueno, nosotros nunca dejamos de rescatar. En ese momento rescatamos 5 pateras, en cada patera van más o menos, depende, 200 personas, 100 personas afinadas. 5 va a decir que llevaron 1000 personas en un... No, nosotros llevamos, en nuestro caso rescatamos 500 personas. Había de 5 pateras que había algunas que estaban semi hundidas, o sea, había mucha gente que se había muerto. Y la patología más esta es otra situación, esta sí es gente que viene de África, o sea, cada historia es una tragedia, porque como yo siempre digo que puede haber peor para atrás, para que vos subas a la madrugada a una patera muy frágil, entre 100, 200 personas, con tu hijo, embarazada, tu marido, al medio del mar, que no sabes, o sea, vas a la muerte. No sabes a dónde vas. No, vas a la muerte, a menos que pase algún barco de estos y te rescate, porque lo que hay para atrás es peor que eso. Y peor que eso no me puedo imaginar. O sea, yo te cuento, por ejemplo, una sola historia, mini, de todas,
en el rescate que hicimos, una de las situaciones es una nenita que se llama Sara, que su mamá murió en el barco, en la patera, ahogada, pisoteada por los demás, porque la patera se había empezado a hundir, el hermano cayó al agua y murió. Claro. O sea que cuando llegamos a rescatarla estaba ella sola, 2 años. 2 años. Y la patología más prevalente, yo lo presenté el año pasado en un congreso, un trabajo sobre esto, son las quemaduras químicas, porque se queman con la gasolina que ponen, que tiene un compuesto que es el tetraidro de plomo, que ya no se usa hace muchos años, justamente por la toxicidad. Entonces los ponen en estas pateras con esta gasolina. Entonces la gasolina los salpica. Claro. Y están todos quemados, quemaduras tremendo. Químicas o mueren intoxicados. Bueno, la nena toda quemada. Ay, pobre. Yo no me puedo imaginar una situación peor. Sí, o sea, sí. No, es terrible. Es lo que tremendo. toda la contás. gente que rescatás, o sea, nosotros después navegabas en ese momento unos 2 días sin saber a dónde los ibas a dejar. ¿Y dónde? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y dónde iban después con esa gente? Bueno, en ese momento, porque ahora la situación cambió totalmente. Yo te hablo, esto fue en julio del 2017. En ese momento, bueno, los subías a todos y empezaban las negociaciones bueno, el director de la ONG, bueno, presión política, etcétera, porque nadie te recibía. Claro. Tuvimos un día parados, en realidad ibas hacia Italia y hacia Malta. Y después de mucha presión pública, política, las redes, te abrían, o sea, te dejaban entrar. ¿A Malta o a...? Nosotros nos dejaron entrar en Italia. En Italia. Lampedusa. Sí. Lampedusa, sí. Pero de todas maneras, haces todo el desembarco, el recibimiento es espantoso, es cruel, y después, vos decís, ¿y después qué pasa? ¿Y Claro, ¿qué pasa con esa gente en Italia? No sabés, lo más probable es que los deporten, Eso o que es de peor. algunos sabés que lograron pasar. Yo, digamos, en la situación del barco no tuve mucho seguimiento de la gente, era más complejo. Primero Claro. porque estaba sobrepasada, todos estábamos sobrepasados, 3 días sosteniendo a 500 personas, o sea, el barco queda abarrotado, no tenés ni siquiera un lugar donde pisar, la enfermería ni te digo, o sea que no hubo un contacto después que yo, digamos, que pudiera hacer un seguimiento. Sí, tengo seguimiento de los otros 2 viajes porque al estar 15 o 20 días en tierra, en contacto, terminás con un lazo muy fuerte con mucha gente. Claro. Y ya sabés dónde están hoy, te escriben, bueno, etcétera. Claro. Está. Sí. Y, a ver, es tremendo lo que estás contando. ¿Vos hiciste 3 viajes, puede ser? ¿Este es el segundo que me estás contando? Claro, después de ahí, a los 3 meses me fui a Serbia también con otro grupo que me contactan, que se llama, son geniales, o sea, a mí lo que me sostiene es, porque si no, realmente no podés sobrellevar esto, es la cantidad de gente que está haciendo, la cantidad de voluntarios, ¿no? Que hay, por más que es una realidad que a nosotros no nos pega porque está muy lejos. Sí. Hay muchísima gente voluntaria ayudando y ya te digo, acá no hay raza, o sea, no hay bandera política, no hay bandera de nada, a todos nos une la ayuda humanitaria y creemos en el día a día, o sea, hoy seguir de comer. ¿Cuánto tiempo estuviste en este último viaje? En el de Serbia fui con esta organización, también estuve más o menos 20 días, se llama No Name Kitchen. ¿Y eso fue hace poquito fue esto? No, eso fue en enero del 2018. Ajá. Y ellos trabajan, o sea, el trabajo que hacen es brutal. Ellos trabajan en fronteras, yo fui a Sid, que es en la frontera de Serbia con Croacia, también están en Bosnia y también están en el norte de África. Y ellos lo que hacen es trabajar con refugiados que están en la calle, digamos, en condición de calle. Yo fui también en pleno invierno, era enero, no les puedo decir el frío que hacía, 10, 15 grados bajo cero, nieve. Bueno. Y bueno, vas hasta cerca de la frontera y les das el sostén, el día a día. Zapatilla para hoy, comida para hoy. Claro. Y mañana no sabemos. Es tremendo. Todo lo que les cuento es ilegal, o sea, todo lo que hacemos es ilegal. O sea, yo estaba en Serbia, no tengo una matrícula para ejercer en Serbia. Para ejercer allá, claro. Digamos, ¿quién puede acusarte de algo, no? Sí, pueden acusarte, hay un montón que están procesados. La enfermera que estuvo antes que yo fue deportada porque me encontraba medicación. Yo iba caminando hasta la frontera. No me digas que esto trajo. Sí, o sea, yo iba caminando con toda la medicación escondida en la ropa interior. Terrible. ¿Dónde pasó esto? ¿Dónde te pasó esto? En Serbia. En Serbia te estaban por... no, va. Terrible. ¿Y habrá alguna manera de eliminar las fronteras?
No creo, yo en realidad, así como estoy en esto, yo no estoy segura que esto no tiene solución. Claro, y por eso eso es tremendo. me cuestiona mucho y bueno, pero entonces porque lo hago porque a mí lo que me da la certeza que el trabajo que hice y que voy a seguir haciendo sirve, es como ayer, por ejemplo, que me llegaban mensajes de, bueno, unas chicas que estaban en Idomeni, por ejemplo, en Grecia, Sí. que están en Finlandia, que lograron salir, que están, me mostraron la foto de los 2 hijitos, o sea que el sostén que vos les hiciste, a algunos les sirvió. Ayudó. Fernanda, sí. te tengo que interrumpir, pero no porque quiera cortar la entrevista. No, definitivamente. yo estoy trabajando además. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La verdad que tenemos muchas más preguntas para hacer, pero no tenemos imagino. tiempo. No, yo tampoco. ¿Existe la posibilidad en otro momento de volver a charlar con vos? No hay problema. Bueno, entonces lo difícil es el horario de ustedes, pero bueno, no importa. Después nuestra Susana, nuestra productora, se va a conectar con vos porque quedó mucho a ver qué pasa en el futuro, sí, qué vas a hacer en el como futuro. un pantallazo, claro, de cada tema te podemos hablar, creo que todo el programa de esto. Y aparte hay mucha gente que aunque no tenga la valentía que vos tenés, por ahí quiere ayudar de alguna manera, Claro. y por ahí se puede. Por ahí se puede. Desde ya. Sí, Así que yo te agradezco, Fernanda. No, gracias a ustedes por interesarse en esto. Y la verdad que me gustaría, en otro momento vamos a volver a charlar con vos. Pero bueno, lo importante creo que es eso, que haya comunicarnos, interés sí. y que lo difundan, porque acá no llega información. Claro. Te mando un gran beso y estaremos en contacto. Un fuerte abrazo. Cómo no, encantada. Hasta luego. Bueno, impresionante lo que hace esta colega nuestra. Realmente. Así que bueno, sí, la verdad que da para una segunda parte, digamos, porque nos queda para hablar mucho, cómo podemos ayudar, qué le queda a ella. Sí. Y hubo mucha gente en muchas etapas de la vida que ha hecho mucho por los demás. Yo, Claro. por ejemplo, tengo una tía que fue misionera en el Congo, etcétera, Claro. etcétera. Pero bueno, hay que fijar un poco, o sea, respeto y amor a los demás hay que empezar a Hay que difundirlo. difundir.